Buenas tardes. En calidad de decano del Colegio Economista de Lima y a través de nuestro canal YouTube, es un honor para quien habla dirigirme a todas las mujeres del país y en especial a la mujer economista en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y sobre todo de dar inicio a este evento, ¿no? A este conversatorio virtual, rol de la mujer en el desarrollo económico nacional, y en especial agradecer a nuestra ponente principal, a la doctora Vanessa Lainez Núñez, su presencia, no sin antes de hacer una introducción sobre la importancia del Día Internacional de la Mujer, por cuanto existen retos país que tenemos que trabajar en forma conjunta, tanto Estado, sociedad civil, sector privado, la academia misma, los medios de comunicación, en cómo propiciar un clima de oportunidades y de mejores condiciones de realización y de igualdad de oportunidades para la mujer. Y que no solamente quede en una fecha más del calendario anual, y es importante esta reflexión, y más aún cuando contamos como es el expertise de la doctora Vanessa Lainez Núñez, ¿no? Experta en gestión de políticas y programas sociales con enfoque territorial. Es un tema sumamente importante porque el tema de la mujer, para empezar, si hablamos de la mirada pública, de lo que le toca al sector público, tiene que ser con un enfoque transversal y también territorial. En el caso del país nuestro, que tiene una diversidad de realidades territoriales, temas de interculturalidad, más aún tenemos que ser más creativos en cuanto a las políticas públicas y sus estrategias a fin de garantizar en el futuro mejores condiciones de realización de la mujer. En segundo lugar, también es sumamente importante propiciar un clima de cómo aprovechar ese talento innato por parte de las mujeres. Por temas profesionales, y que lo he visto en distintas realidades, por decir un caso, el emprendedurismo por parte de la mujer es sumamente superior al del hombre, más aún cuando se trata de realidades en que la mujer, por situación de abandono o de enfrentar la conducción de sus hogares en situación de madre soltera, ¿no? Incluso en adversidades como es la violencia familiar, es la que tiene más creatividad para iniciar emprendimientos y de asegurar un mejor bienestar, sobre todo cuando tiene responsabilidades, ¿no? Y hay hijos que mantener y darle educación, salud, ¿no? Y lamentablemente el Estado hace muy poco para aprovechar esos talentos de la mujer. Creo que la educación también es un reto país en favor de las mujeres, que tenemos que trabajar desde la niñez, incluso de los hogares, un respeto a la mujer y sobre todo ir fomentando mejores condiciones de participación y de éxito en la mujer en las distintas dimensiones y campos, desde la academia, desde la investigación, desde el sector público, privado. Creo que la mujer tiene un rol sumamente importante y lo ha demostrado. En nuestro país es innegable que la mujer en las 2 últimas décadas ha ganado un espacio propio, más por sus talentos, sus inteligencias, que por el apoyo en sí de políticas favorables a ellas. Y creo que ahí existe una agenda pendiente también de país, de trabajar, ¿no? Estrategias mucho más eficaces en favor de la mujer. Para lo cual también para esta reflexión y cómo aterrizar también con propuestas viables en favor de la mujer, nos acompaña hoy día nuestra colega economista Mireya Ferrano Donofrio. Su expertise
tanto en el sector público, privado, ¿no? Experta en procesos de planificación, inversiones, y aparte de su trayectoria gremial, actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta del Comité Especializado de Planeamiento y Prospectiva. Creo que Mireia también tiene una mirada sumamente importante y sin perder más tiempo, en un programa, en uno de los primeros programas de Encuentro Económico, programa de los días sábados del canal YouTube del CEL, hizo una remembranza de figuras notables, ¿no? Mujeres, de cómo han contribuido en el pensar económico a nivel mundial. Y no solo quedarnos en historia, sino lo más importante, cómo también en nuestro país se puede dar esa notoriedad por parte de la mujer y que incluso lo vemos, ¿no? Ahora vemos mujeres que están liderando gremios empresariales, su brillantez, ¿no? En temas de la academia, en centros de investigación, cargos públicos, antes no se veía, ¿no? Ahora ya no nos llama la atención si es que una mujer, ¿no? Profesional puede asumir cargos tanto en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, ¿no? Incluso representatividad en el Legislativo. También nos acompaña hoy día la economista Loida Ramos, miembro de la Junta Directiva del CEPICEL, Comité de Especialistas de Proyectistas de Inversión del Colegio Economista de Lima. Ella tiene una amplia experiencia en lo que es dirección, monitoreo de proyectos de inversión. Es una persona también vinculada a esos compromisos de reivindicación y de derechos en pro de la mujer. Y les agradezco tanto a Mireia y a Loida Ramos en acompañarnos y estar, ¿no? Atento a la ponencia que nos va a brindar la doctora Vanessa Lainez. Y para finalizar, desearle a todas las mujeres del Perú que sigan disfrutando de su día y que este día en realidad debería ser extensivo durante todo el año, y creo que las mujeres, cuando puedan contar con mejores oportunidades de educación, posibilidades de éxito en las distintas dimensiones, ¿no? Del desarrollo de nuestro país, creo que este país va a cambiar, porque está demostrado que la mujer son mejores conductoras y administradoras de los hogares, son las menos proclives en temas de corrupción, está demostrado, y creo que el día que se pueda sumar un espacio por parte de la mujer en todos los ámbitos, este país va a tener un futuro muy distinto al que tiene actualmente. Mireia, te encargo para que al final de la ponencia principal de la doctora Vanessa Lainez, la participación es tanto de tu persona y de Loida, pueda cerrar este programa, porque este programa es de mujeres y más aún con los talentos que ustedes tienen. Ustedes son las partícipes y en realidad son las que deben brillar hoy día en este programa del rol de la mujer, desarrollo económico nacional. Gracias, y le doy pase a nuestra invitada y ponente principal, a la doctora Vanessa Lainez Núñez. ¿Puedo empezar? ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha. Gracias. Muchas gracias por la presentación, el decano Carlos Castro, del Colegio de Economistas del Perú. Muchas gracias por la introducción también sobre el tema que vamos a abordar hoy. Yo les quiero compartir mi pantalla, pero también me gustaría darles como una breve introducción, ya que me parece importante algunos de los temas que ha venido comentando. Ay, perdón, creo que se fue. Regreso. Voy a intentar de nuevo compartir. Ya estamos. Ahora sí.
Y es algo por lo que también les quería explicar por qué me voy a centrar, por ejemplo, en la figura de la mujer urbana el día de hoy, ¿no? Como sabemos, el 79% de la población del Perú vive en poblados urbanos. Y es a veces una problemática a la que no se le pone mucha atención, ¿no? Y bien sabemos que los porcentajes de pobreza a nivel urbano son bastante crudos, ¿no? Por el simple hecho de que las personas no tienen acceso a medios de subsistencia, tienen que dedicarse a actividades comerciales, cambiar de actividad continuamente. Eso hace que finalmente también las redes de apoyo familiar escasean. Muchas veces son poblaciones que vienen del interior, han migrado desde el interior, tienen pocos recursos. Todavía tenemos la imagen de inicio de pandemia cuando familias enteras, y principalmente, si se dan cuenta, mujeres con niños, regresaban caminando hacia sus casas en regiones dentro del interior del país, porque al menos ahí tienen posibilidad, o tienen sus animales, o tienen sus chacritas, o tienen otros medios de subsistencia, más el apoyo familiar para poder salir adelante, cosa que en Lima, sin poder salir de casa, sin poder acceder a las actividades comerciales diarias, no tenían cómo abastecerse en su día a día, ¿no? Entonces, por eso me voy a centrar hoy en la mujer urbana. Y también por algo que comentaba el doctor Carlos. O sea, el rol de la mujer, no nos damos cuenta de toda la carga que tiene la mujer en sus hombros para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Me quiero referir especialmente al doctor Heckman, que ya estudió la situación de el alto retorno que tiene el invertir en políticas públicas orientadas al desarrollo infantil temprano. Y muchas de estas políticas están orientadas específicamente a la mujer. De repente no porque seamos las que tenemos mejores capacidades, o no porque seamos las que tenemos más cualidades, porque hay de todo, ¿no? Dicen en la viña del Señor. Entonces, hay mujeres de todo tipo, pero sí algo en lo que suele normalmente recaer es el trabajo doméstico en la mujer. La crianza de los hijos, la educación de los hijos, ya por una creencia también como sociedad. Y eso es un poquito lo que voy a ir desgranando con ustedes. Si el doctor Heckman nos dice la importancia de un adecuado desarrollo infantil temprano, ¿cuáles son las condiciones que tienen hoy las mujeres peruanas para asegurar el desarrollo de la sociedad y que sea próspera, ¿no? Entonces, un poco ese es el punto del que yo voy a partir con mi análisis el día de hoy. De repente suena un poquito complicado, conflictivo la palabra género, pero quiero volver al origen de la palabra género, ¿no? Y la perspectiva de género en la vida cotidiana es un posicionamiento que nos dice, perdón, se movió. La perspectiva de género en realidad lo que nos dice es que hay una ruptura, una división social causada por una relación desigual entre diferentes grupos sociales, ¿no? Los hombres y las mujeres. Y últimamente podemos decir, y damos gracias a que en los últimos años realmente seríamos mezquinos decir que no ha habido un avance social, ha habido una transformación social, de hecho, ¿no? Como pongo ahí, ha habido una transformación social, ha habido una transformación legislativa política, y ha habido una transformación necesariamente a nivel urbano y local, que es donde pasan las cosas, ¿no? Como yo les decía antes, es necesario como volver al foco local, porque en el nivel local es donde pasan las cosas, ¿no? Entonces, más allá de la política nacional, tenemos que ver cómo lo que se va dictando desde lo nacional aterriza en lo local. Socialmente hemos visto que ha cambiado las condiciones de empleo, ha cambiado la natalidad. Antes había mucho más hermanos, ahora las familias tienen menos número de hijos por lo general. Ha cambiado las dinámicas familiares, a veces la mamá es cabeza de familia, a veces el papá, hay familias monoparentales, toda esa estructura social ha cambiado.
y hay una mayor presencia pública de las mujeres. Hoy la presidenta del Congreso decía, ¿no? El Congreso con más número de mujeres de la historia. Entonces la presencia de las mujeres en la vida pública es cada vez más abundante. Luego ha habido sin duda cambios legislativos y políticos, no solo en temas de violencia, también en temas laborales, ¿no? Hay normas internacionales, nacionales, hay estrategias transversales para aplicar, ¿no? Políticas que ayuden a que esa presencia pública de las mujeres se pueda dar, que haya esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las niñas van al colegio a la misma edad que los niños, y en el plano urbano local hay políticas cada vez más sensibles a las necesidades de las personas. Es cierto que estas políticas cada vez asumen una mayor complejidad, y eso ¿por qué? Porque cada vez tienen más factores, tienen más actores que coordinar y tienen diferentes planos en los que se dan, ¿no? Por ejemplo, una política social es de por sí altamente compleja porque conlleva temas económicos, sociales, de salud, de educación, de vivienda, ¿no? Todo eso hay que coordinarlo, así que toda esa complejidad que existe a nivel nacional se da también a nivel local necesariamente, y todo eso hay que coordinarlo, interoperar y hacer todo lo posible para poder monitorearlo, ¿no? Y además, como decía, está más cerca de los ciudadanos porque se traduce al lenguaje de la vida diaria de las personas. Lo que yo pongo en una política, tengo que imaginar cómo se ve en la práctica en la vida de las personas. ¿Y cómo esto ha afectado? Pues todos los cambios sociales, hemos visto grandes fracturas, conflictos, aumento de la violencia, a veces por no asumir ciertos roles, porque se llegan a ciertos choques dentro de las parejas, de las familias. Hemos tenido que hacer todos nuevos acuerdos sociales, para poner nuevas reglas de cómo vamos a hacer, si antes solo salía el hombre a trabajar, también sale la mujer, quién se queda a cargo de los hijos, cómo nos reorganizamos. A eso nos referimos. A nivel legislativo y político vemos que la inclusión de la perspectiva de género en las políticas se ha hecho concreta, se ha materializado, se ha podido planificar a nivel local, se ejecutan acciones ya programando e incluyendo, ¿no?, esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y finalmente en el plano local vemos que evidentemente, como les decía antes, debido a la alta complejidad, pues hay problemas de gobernanza, hay crisis política, financiera, económica, social, ecológica, todo tipo de crisis tenemos hoy, y tenemos que empezar a saber manejar esta crisis permanente que nos viene por todos lados con las prioridades en el desarrollo humano y social, y de las mujeres, de las familias, de las personas mayores, de todos, dentro de este contexto de crisis permanente, ¿no? En realidad la sociedad reclama un cambio, no solo en Perú, es una situación global en la que las sociedades se dan cuenta de las necesidades de realizar un cambio. ¿Por qué? Porque ya está todo en colisión. El modelo antiguo ya no encaja y hay que llegar, como decía, a nuevos acuerdos sociales. Como decía, género, la palabra género original es una categoría social y significa y explica que existen personas desiguales dentro de una misma sociedad y que el origen de esta desigualdad está causada por su género. Hay hombres y hay mujeres, ¿no? Entonces se reconoce esa diferencia social, y esa diferencia tiene una causa estructural, como se suele decir, ¿no? Se ven en las instituciones, se ven en las relaciones interpersonales, y hay una cultura, un comportamiento de las personas que ya está relacionado y que da lugar, ¿no?, a ver cómo se materializa esas diferencias, cómo se manifiesta. Normalmente, clásicamente se ha pensado, y disculpen por los tipos, hay algunos errores tipográficos, normalmente la esfera política y pública y la esfera económica e industrial de producción era el rol que asumían los hombres, y la esfera moral y privada o la esfera económica y doméstica era asumido por las mujeres, ¿no? Esta era una división, un orden social que funcionaba, pero como les decía, ahora mismo empezamos a convivir entre lo que serían los restos de este modelo y ese nuevo modelo que estamos conversando, creando, dándole forma,
porque se han producido una serie de transformaciones sociales, legislativas y a nivel urbano local, y sin embargo no conseguimos todavía encajar las piezas, ¿no? El Perú en cifras. Vemos ahora a nivel laboral, la mujer se ha incorporado al trabajo, ¿no? a la productividad. Digamos que la mujer ahora tiene una mayor presencia en el plano público, tiene una mayor presencia en el plano de la producción. Entonces estamos empezando a mezclar esos roles que antes no se mezclaban, ¿no? O si la mujer sí desempeñaba ciertas, por ejemplo, ahí hay una diferencia en el plano rural, donde las mujeres siempre han colaborado en el núcleo familiar con las tareas en el campo, cosa que también era bien distinta en el plano urbano. Por eso yo les dije al principio, me voy a colocar en el plano urbano, porque merece poner el ojo en las características propias de este contexto. Entonces, bueno, si nos fijamos, casi 8 millones de mujeres en edad de trabajar en la población empleada activa femenina se encuentran económicamente activas. Casi 8 millones frente a 223.000 que están desocupadas. Digamos que hay muchísimas, la gran mayoría de mujeres del Perú trabaja. Del total de mujeres, de personas que ni estudian ni trabajan, que son los ninis, el 60% fueron mujeres en el 2020, ¿no? Y el desempleo femenino alcanza su pico más alto en el 2020. Total de la población empleada activa estaba desempleada frente al 4.9% de los hombres. Seguimos teniendo esas brechas, ¿no? Y nos damos cuenta de que las mujeres en inactividad laboral realizan principalmente quehaceres del hogar o estudian. ¿Cuántas realizan trabajo doméstico, crianza de los hijos, acompañamiento en la casa o cuidado de adultos mayores o enfermos? 64%. ¿Cuántas estudian? 21%. Nos debemos fijar también que del total de ninis que decíamos al principio, muchas de las mujeres son adolescentes embarazadas o que han tenido hijos y que han salido del sistema escolar y educativo y escolar, y que tampoco aportan económicamente al hogar, ¿no? Y que supuestamente se encargan del cuidado de los hijos. Entonces vemos que hay bastante disparidad en las cifras. La ocupación femenina está creciendo, quiere decir cada vez las mujeres están accediendo a más puestos de trabajo, pero sin embargo empezamos a tener esa descompensación en el nivel social, ¿no? Tenemos mujeres muy jóvenes embarazadas, tenemos familias muy jóvenes con padres que apenas terminan de ser niños y ya son papás. Y empezamos a tener un problema social en la desatención de niños que se quedan al cuidado de otras personas, lo que aumenta el riesgo a veces de lo que es abusos, violaciones o violencias, ¿no? Entonces, como les decía al principio, yo les planteaba la pregunta, ¿cuáles son las condiciones en las que estas mujeres están saliendo a trabajar y cómo se está reorganizando nuestra sociedad para no descuidarse, ¿no? Veamos como en el primer cuadrito acá les decía, casi 8 millones de mujeres en edad de trabajar están activas. Solo 523.000 de todas esas están desocupadas. O sea, hay muchísimas mujeres trabajando. ¿Qué pasa con sus familias? ¿Cuáles son las condiciones que estas mujeres tienen en su día a día para llevar a cabo esa misión también que decía Heckman, del desarrollo, de poder asegurar un desarrollo infantil temprano, y cómo se están dando esas negociaciones al interior de la familia para que ciertos roles empiecen a conjugarse entre hombres y mujeres y ya no haya esa separación, esa ruptura social que había al principio, ¿no? Si pensamos en nuestras ciudades, yo les plantearía una pregunta. ¿Creen ustedes que se reconoce la diferencia social de mujeres y hombres y se reequilibra el acceso a los servicios con los que cuenta la ciudad? ¿Se afrontan las contradicciones de la vida urbana cotidiana superando los conceptos de lo privado y lo público? ¿Se acuerdan eso que hablábamos de lo privado? Era la idea de producción, ¿no? Del trabajo doméstico, del hogar, y lo público era salir, ¿no? El trabajo productivo, lo privado está ligado al afectivo, ¿no? Entonces, como les decía, ven ahí en la lámina,
El espacio privado es el de las amas de casa por naturaleza, está ligado al consumo, ¿no? Quiere decir comprar los víveres, comprar la ropa, comprar todo lo que sea necesario para el hogar, dar afectividad, el cuidado, la crianza y la educación, mantenimiento del hogar, mantenimiento de las áreas verdes, de la casa, o sea, todo lo que esté ligado a conservación. Y el espacio público era más para salir, ¿no? Salir hacia afuera, trabajar, producir. Como vemos, es un modelo bastante desigual, ¿no? Y como les decía al principio, supone un gran esfuerzo para las familias adaptarse a esta nueva situación. Lo que afecta finalmente la calidad de vida, y hay un choque entre lo individual y la competencia, ¿no? Necesitamos construir redes de apoyo, pero la sociedad, la ciudad nos dice que la competencia, la individual y la individualidad es lo importante. Si fijamos, aquí sí a mí siempre me gusta referirme a si intentamos imaginar cuál es el trayecto habitual de los hombres al trabajo, cuando se salía a trabajar, ahora todavía mucha gente está en trabajo remoto, siempre se representa, sobre todo hay un urbanista, Jan Gehl, que estudia los flujos de cómo se mueve la ciudad, cómo se mueve la gente en la ciudad. El trayecto habitual del hombre es de la casa al trabajo, ¿no? Del trabajo a la casa, o del trabajo, ¿no?, al deporte, y regresa a la casa. Suele ser bastante lineal, ¿no? Y así es como vemos nuestras ciudades están concebidas de forma lineal. Y así son los caminos conectan, ¿no? Entonces, pensemos ahora mismo si la ciudad es igual para una mujer, ¿no? Cuando la mujer necesita no solo ir a trabajar, sino que mientras que va a trabajar, de repente deja a los niños en el colegio, y del colegio se va a recoger un arreglo de costura que dejó en el mercado, pero ya que pasa por ahí, de repente compra que le faltó fruta, y pasa por el puesto de la fruta, y ya que pasó por ahí, se acordó de que para mañana necesitan cartulina para unas actividades, pero ya que pasa por ahí, de repente coge cita para el médico, porque el médico lo va a necesitar 2 días más tarde, y a lo mejor de camino pasa por la municipalidad porque había algún trámite pendiente, y ya llega al trabajo o regresa a casa. ¿Qué es lo que hemos hecho en la ciudad? Hemos conectado todos los puntos y los hemos complicado todos. Como ven, ya la sola forma de desplazamiento de la mujer en la ciudad no responde a un esquema clásico de unir puntos. Se nos estropeó el esquema, se nos cayó enterito. Sin embargo, la ciudad está pensada para conectar puntos. No sé si conocen al módulo. El módulo se inventó en el siglo pasado, y se planteaban los arquitectos de para quién construían la ciudad. Y se inventaron un nombre de talla estándar, por supuesto es un hombre de unos 30, 40 años, en edad productiva, que tiene que salir a trabajar y que tiene una cierta talla. ¿Todos los hombres son iguales? ¿Todas las personas que viven en una ciudad son iguales? ¿Todos querría decir que tenemos las mismas necesidades? Si utilizamos un módulo para medir para quién construimos una ciudad, ¿quiere decir que todos nos parecemos a ese módulo? Si estuviéramos en presencial, los invitaría a mirar alrededor y pensar si de verdad todos somos iguales y si todos tenemos las mismas necesidades. Ahí les pongo algunas fotitos de ejemplo. Entonces, en la ciudad tenemos un único modelo de ciudadano al que debemos dar respuesta, y he puesto a propósito ciudadano en masculino, porque el módulo era masculino, y como les decía, en edad activa, una persona que tiene bastante agilidad para moverse caminando, que puede cruzar una avenida en 15 segundos, por eso a veces los semáforos duran 15, 20 segundos, y uno se queda en la mitad y dice, ¿ya? Bueno, porque están pensados para atletas que pueden llegar a cruzar esa calle en 15 segundos sin ponerse a pensar que hay otros tipos de ciudadanos en la ciudad, como personas mayores,
como mujeres embarazadas, por ejemplo, o mujeres con niños pequeños, y todo el mundo que ha ido caminando con un niño pequeño en la mano sabe que se va despacito, se entretienen, juegan, observan, se quedan mirando el carro o el camión que está parado en el semáforo, y es más difícil caminar. Pero estamos pensando en un módulo, estamos pensando en una figura estándar para la que diseñar una ciudad. Entonces, ¿quién define lo que es importante? ¿Cuáles son los valores que de verdad imprimen nuestra comunidad? Decía el doctor Carlos, las mujeres creemos en un cambio que va a venir de la mano de la mujer, pero ¿en qué condiciones la mujer tiene que desarrollar este cambio y a qué precio? Porque estamos jugando, digamos, la partida en un tablero en el que no se nos solucionan o no se nos dan soluciones para poder desarrollar esa gran responsabilidad o esa gran labor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nivel de crianza, yo soy presidenta de Coopera Infancia y mi especialidad es sobre todo el desarrollo infantil. En la crianza infantil, en las áreas urbanas, tenemos dificultades de todo tipo que les pongo ahí, ¿no? Hasta temas de aislamiento social, porque como les decía, en la zona urbana es muy común y frecuente que vengan poblaciones de fuera y todo lo que es la tribu, las conexiones, tu red de soporte emocional familiar se rompe, ¿no? Hay mucho aislamiento, mucha soledad en el momento en el que nace un hijo, ¿no? Y hay que criarlos solos, hay que salir a trabajar, se enferman, pasan muchas cosas y uno no tiene con quién dejarlo, y si lo tiene puede ser alguien que a lo mejor nos genere desconfianza, y lo que nos genera es mucho más estrés, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué necesitamos para que el cambio que decía el doctor Carlos se pueda dar? En realidad, seguir transformando, seguir innovando en cómo tenemos que imaginar esta nueva ciudad, cómo las cosas se dan en el entorno urbano y local, ¿no? Cómo empezamos a ver espacios diferentes, cómo la ciudad empieza a responder a las necesidades de producción, consumo, ocio, relaciones, cuidado, participación, consumo, ya no solo en un modelo de mujer que se mueve solo en el plano privado, sino una mujer que ya también se codea con el público, con un hombre que ya no solo está en lo público, sino que también participa en lo privado. ¿Cuántos papás nos han encontrado, papás con niñas que no tienen cambiadores en los baños de caballero, ¿no? Y que tienen que entrar en los de las mamás porque tienen cambiador? O bueno, y hay algunos baños que son familiares, pero no hay muchos en todo el Perú, son muy pocos los sitios donde puedes encontrar esas instalaciones. Entonces, ¿cómo la ciudad me empieza a ayudar a mí, como mamá, como papá, que tenemos que empezar a cambiar roles y a establecer nuevas negociaciones dentro de nuestro núcleo familiar para que sea más llevadero y poder dar mejores condiciones y cumplir eso que nos decía Heckman, de que asegurando un buen desarrollo infantil temprano, vamos a poder tener una mejor sociedad a futuro y el retorno social va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces tenemos que reordenar también la ciudad, las escalas del módulo, ¿no? O sea, no todos somos iguales. Hay grandes, pequeños, chicos, unos que van más rápidos, otros que van más despacios. Y hay muchas mezclas que le ponen mixtura, ¿no? De niveles de renta, de orígenes, de edades, de género, personas de la periferia, del centro, hay problemas de seguridad y de conflicto, y tenemos todos que defendernos en un mismo espacio compartido y además limar asperezas, ¿no? Entonces, ¿cómo el espacio urbano empieza a responder todo esto para que todos podamos tener las mejores condiciones para dar un mejor inicio de vida y de desarrollo humano en nuestras ciudades? Y apostar por un desarrollo económico sostenible, donde mujeres y hombres encontremos y desarrollemos actividades donde podamos conciliar la vida laboral y personal, que no perdamos tantas horas en desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Empezar a mejorar, pero
así sin parar las condiciones de nuestro transporte público en los entornos urbanos. Las familias, hombres y mujeres, no pueden seguir perdiendo tanto tiempo en conexiones de transporte. Les dejaba, ya que les venía hablando de Heckman, les quería dejar esta frase con la que él inicia su libro Giving Kids a Fair Chance, dar a los niños oportunidades justas, y él dice que el accidente del nacimiento es la principal causa de la inequidad. Ya desde el nacimiento empieza a verse, incluso desde el embarazo, antes del nacimiento empiezan a darse las brechas sociales, ¿no? Por ejemplo, una mamá que no se ha cuidado bien durante el embarazo, que tiene a veces que subir esas escaleras o saltar del ómnibus para bajarse, o saltar para subir y pelearse dentro. Una mamá que tenga anemia durante el embarazo ya está marcando una brecha social desde el inicio. Imagínense lo importante, ¿no? Si es que queremos llegar a cambiar esas sociedades en las que vivimos. Entonces, nada, muchas gracias. Espero que les haya podido servir de reflexión lo que les quería compartir el día de hoy. Y reiterar la importancia de esta fecha de conmemoración del Día de la Mujer, que, como les ponía ahí, nos recuerda la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer y la vida de la sociedad en su conjunto, que siendo todos partiendo con las mismas condiciones para un mejor desarrollo, vamos a tener mejor acceso a oportunidades y mejores oportunidades de vida a futuro. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Continuando con el conversatorio, me queda felicitar a las mujeres por su día de parte del Centro Especializado de Proyectos de Inversión, en el cual soy parte, y se agradece haberme invitado al evento. Rol de la mujer en el desarrollo económico nacional. El rol de las mujeres ayudando a levantar la economía. La unidad o la esperanza de las familias se basa en su gran determinación, sensibilidad, capacidad de cuidado, de escucha, empatía, resiliencia y de fe. Lo que mencionó la colega antecesora es importante y a la vez una realidad, donde que las mujeres que son profesionales, empresarias, madres, hijas, tienen no solo que ver con lo que toca trabajar, también les toca responsabilidades del hogar, el cuidado de sus hijos y las actividades y las responsabilidades que les corresponden. Aquí les muestro pues de una mujer que ha colaborado en lo que es en esta pandemia. Milagro Zabaleta, la bióloga que creó el primer kit de diagnóstico molecular del COVID-19 en el Perú. Hace 40 años, esta bióloga molecular que pues se formó en la San Marcos, junto a un equipo de científicos peruanos, marcado un hito a nivel de biotecnología en el país al crear el primer kit de diagnóstico molecular de COVID de bajo costo. Es un punto importante y una ayuda hacia nuestra situación de salubridad que estábamos en bastante decadencia, ¿no? Otra mujer que ha logrado algo en años, se podría decir, bueno, la anterior vicepresidenta también, y la actual, pues, Dina Ercilia Boluarte Segarra, de Apurímac, una abogada y política peruana, es vicepresidenta constitucional de la República del Perú desde julio del 2021, con el Partido Perú Libre. Y bueno, también ha sido ministra del Desarrollo e Inclusión Social, y bueno, tantas mujeres que han pues
logrado puestos importantes en el Congreso, en, en los ministerios, vicepresidencias. La participación laboral de las mujeres en el Perú. Las mujeres están superpresentadas en posiciones de liderazgo con las empresas privadas. Históricamente, su liderazgo en el sector público ha estado concentrado en los rubros sociales, pero este patrón está cambiando porque tenemos un 19.9% de mujeres que son gerentes generales de las empresas medianas y grandes en el Perú. Un valor ligeramente encima del promedio mundial, que es el 18.3%, pero por debajo del promedio regional del 21.4%, según el World Bank Enterprise en el año 2022. En 236 empresas de la Bolsa de Valores de Lima, las mujeres ocuparon el 9.2% de las posiciones en las juntas directivas. Apenas un 4.2% de los gerentes generales fueron mujeres. Lo informa el centro, la Pontificia Universidad Católica del Perú del año 2022. Tal como se visualiza en este gráfico, la composición de las juntas directivas de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima por sector económico en el 2022. Ahí vemos la proporción en el fondo de pensiones, bancos y financieras, en las industrias, la minera, en el sector agrario, seguros, servicios públicos, fondos de inversión. En ese pequeño puntito, recuadro rojito, se encuentran las mujeres y en el recuadro azul, pues los hombres. Cabe resaltar que tenemos poca participación, pero estamos allí dentro de ella. Este es el puntaje del Perú, el índice de la mujer, empresa y el derecho en el 2021. En móvil 100, Workplace 100, Play 100, bueno, matrimonios 80, concebir hijos 80, pensiones 100 y pues índice de mujeres y varones. Y este es en este recuadro vemos pues el puntaje del índice de participación en la economía y la oportunidad de las mujeres para el 2020. En este ranking se visualiza pues las oportunidades para las mujeres emprendedoras. El Perú ocupó el puesto 79 de 58 países y justo estamos en la barrita rojita, ubicándonos en el 8º lugar entre los 9 países de la región. De los 3 subíndices, del Mastercard en el Perú muestra debilidad en 2: activos de conocimiento, acceso a financiamiento, puesto 45 de 58 países, y condiciones favorables al emprendedorismo, puesto 42 de 58 países. Bueno, eso sería todo. Gracias. Buenas tardes. Ahora sí, ¿me pueden escuchar? Vanessa, doctora Vanessa. Sí, Mireya. Muchas gracias. Disculpen, no sé qué ha pasado, porque en un principio sí, cuando empezó la reunión pude, bueno, estaba todo óptimo, pero no sé qué pasó. Bueno, antes que nada, para felicitarla,
por la exposición tan interesante. Estaba viendo también tu currículum, que tienes bastante experiencia en lo que es diseño, gestión de proyectos sociales innovadores para proteger y promover los derechos de los niños y las familias, ¿no? Entonces estaba un poco, hace un rato, antes que empezara la reunión, estaba viendo algunos artículos del CEPAL, Vanessa, y me llamó la atención algo que estuve, bueno, tratando de escribirlo, pero no lo completé, sobre la sociedad del cuidado. Quizás tú nos puedas explicar un poquito más, porque ese término me llamó la atención. La comisión, o sea, el CEPAL lo utiliza y tiene que ver, por lo pronto, yo he entendido que tiene que ver con el cuidado no solo de las personas más vulnerables, sino también del planeta, derecho de las personas y todo lo que priorice la sostenibilidad de la vida. ¿Tú podrías explicarnos un poquito más en cuanto a ese tema, por favor? Sí, gracias, Mireya. Sí, No, en realidad es desde un enfoque también de desarrollo humano, ¿no? De cómo las políticas y como decía también, cómo finalmente la política nacional se traduce en acciones a nivel local para favorecer esas condiciones en las que se desarrolla la vida, ¿no? Que finalmente todos tenemos una labor de cuidado, ¿no? Porque todos tenemos que cuidar de alguien, para empezar de nosotros mismos. Y lo hemos visto en los temas de pandemia, por ejemplo, ¿no? Como la importancia de la salud mental, de cómo el equilibrio emocional, de cómo cumplir incluso con nuestras obligaciones en momentos que yo decía de crisis, donde se nos vienen por todos lados, ¿no? Crisis terrible, sí, ecológica, crisis efectivamente. social, crisis, todo tipo de crisis, entonces, de salud, para empezar en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, cómo ya nosotros mismos manejamos eso y cómo hay una gran ruptura, por ejemplo, en las zonas urbanas donde se ha visto, ¿no? Durante la pandemia mucha gente se ha ido al Cusco, se ha ido al Valle Sagrado, a Oxapampa, o sea, la gente ha huido de la ciudad, porque la ciudad ya no conectamos, no conseguimos conectar con nuestro ser y en un entorno urbano que nos es hostil, ¿no? La vida en la ciudad es hostil, es estresante, entonces cómo finalmente cuidarnos y cuidar a los otros en este espacio es lo que mencionabas de las políticas de la CEPAL, empiezan a dialogar hacia cómo empezar a comulgar con todo esto, ¿no? Como toda esta transformación social nos obliga a una necesidad de cambio, tenemos que cambiar el esquema, ya no nos sirve, porque ya estamos, como decía, los planos sociales ya no son estáticos, ya el hombre no está aquí, la mujer acá, o sea, la mujer, decíamos, 8 millones de peruanas trabajan, o sea, no podemos decir ya que la mujer es un complemento, que gana un sueldito para ayudar, no, o sea, hay 8 millones de mujeres trabajando y ¿quién cuida? Si todos estamos fuera, si ya todos estamos en el plano público, ¿quién está en el privado? ¿No? Sí, pues efectivamente, sí. Sí. Sí, ¿Y sí, cuál es la efectivamente. importancia de este cuidado en valor económico? O sea, porque también tiene este cuidado asegura una serie de condiciones para que como sociedad podamos desarrollarnos y seguir adelante, ¿no? Sí, como el año pasado, creo que ha sido más o menos en el mes de octubre o noviembre, no recuerdo la fecha exacta, tuvimos también un conversatorio sobre emprendedurismo en la mujer, ¿no? Y ahí, bueno, abordamos más el tema de las mujeres que habían destacado en cuanto a que habían hecho aportes a la sociedad, ¿no? Como luchadoras sociales, entre ellas me acuerdo que fue Beatriz Balas, no, Beatriz Potter, John Robinson, Jana Schwartz, ¿no? Entonces, empezamos, le dimos otro enfoque, pero finalmente llegamos a la conclusión, ¿no? O sea, a pesar de que ha habido desde siglos anteriores una lucha constante para que haya cambios a favor de la mujer, bueno, y si ha habido logros, pero aún, ¿no? O sea, nos falta mucho por hacer, no solamente en la ciudad,
como tú lo has enfocado muy bien, sino también en la parte rural, que también es más atrasado y se perjudican más, ¿no? Y bueno, y finalmente también lo que se llegó a la conclusión, pues, de que de todas maneras invertir en la mujer era algo que iba a hacer muy bien a la sociedad, ¿no? Entonces, habría que incidir más, pues, en políticas públicas que vayan en favor de lograr todos estos objetivos, y también, y nada, ¿no? Pues principalmente eso, ¿no? Y acelerar, porque como bien dices, y seguimos en estos últimos años la pandemia, o sea, ha habido cambios que nos obligan a movernos más rápido que antes, y eso será, pues, yo digo, el motivo para descentralizarnos un poco. Tenemos tantos estudios de descentralización y que no se han llevado a cabo, y bueno, ¿no? ¿Por qué no hacer este tipo de ciudades nuevas que me acuerdo que en ese plan un poco le llamábamos quizás otro enfoque, ¿no? Pero eran ciudades intermedias, porque como tú ves, cuando se hacen proyectos también a veces es muy difícil que todos que puedan beneficiarse de los proyectos, y se había pensado en todo caso en hacer ciudades intermedias, ¿no? Porque la población es muy dispersa. Pero y esto también, todo lo que nos has conversado, nos lleva a tener un enfoque más amplio. Bueno, ya no sé qué más decirte, simplemente disculparme un poco, porque la verdad que un poco que los he hecho retrasar con este problema del audio, pero bueno, ni modo. Yo creo que va a ser un tema para seguir conversándolo, para poder ahondar y para poder trabajar en conjunto y apoyar, si se puede, en trabajar en cambio de políticas en cuanto a los más vulnerables, ¿no? Que sé que es el tema que tú estás viendo, y agradecerte nuevamente, Vanessa, por tu tiempo y por tus conocimientos. Bueno, por mi parte eso sería todo. Yo no sé si por ahí está el decano o ya damos por finalizada la reunión. ¿Sí? No sé si Loida, quieras hacer alguna intervención, o Henry Izquierdo, que lo veo por acá, un colega que él es experto en planeamiento. Henry, quisieras participar un poquito, aunque no sé si has podido escuchar la intervención de la doctora Vanessa. De repente nos puedas hacer llegar, Vanessa, tu PowerPoint. Sí, nos interesaría bastante. Sí, claro, yo les comparto. Sí, quizás Henry puedas participar un poquito. Buenas. Sí, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, a nombre del Comité de Prospectiva y Planeamiento Estratégico del Colegio de Economistas de Lima, quisiera felicitar a todas las mujeres que sabemos que son demasiado importantes en nuestra vida, que prácticamente es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, de la humanidad. Y en cuanto a los temas que están tocando, pues son sumamente importantes, porque aparte de que la mujer tiene que estar más empoderada, asumir un poco más en los roles de liderazgo en el país, y como muy bien dice Mirelle, en la parte urbana, en la parte rural, encontramos que quizás en uno de los temas donde me he sorprendido que no tenemos un liderazgo tan fuerte sea en la parte política. Si bien ha habido algunas participaciones, no siempre han sido todas también muy positivas. Tenemos el caso de Keiko Fujimori, que teniendo enorme respaldo popular, no utilizó sus capacidades para bien del país, sino fue un poco a beneficio particular, y todo eso ha generado cierta desazón en nuestra sociedad. Entonces, sí tenemos que evaluar bien el rol de la mujer, y también cuando las cosas no salgan bien, también tener la capacidad para criticar, autocriticar y poder desarrollarnos un poco más. Esa sería mi intervención corta. Les agradezco la oportunidad, y adelante, sigan disfrutando de este día y sigan fortaleciéndolo, de tal manera que, como la semana pasada estuvimos en la ceremonia del Día del Futuro. El futuro es muy importante
y la mujer dentro de ello con mucha trascendencia también. Gracias. Gracias, Henry. Bueno, ya estaremos conversando y hasta pronto, pues, ¿no? Ya nos estamos viendo. Bueno, gracias, doctora. Sí, Loida. Sí, quería felicitarte, Mireya, Vanessa, por este conversatorio y espero que se pueda realizar en otras oportunidades y enfocar también o resaltar la importancia pues de las mujeres que tanto en la ciudad, en el sector urbano y en los lugares alejados que pues se esfuerzan para poder, si bien algunos no son profesionales como los que están en la ciudad, pero sí aportan bastante pues en el apoyo a su familia y a que quieran que sus hijos se superen. Y eso es algo muy importante porque las mujeres siempre piensan que no, los hijos tienen que superarse, tienen que ser mejores y eso hace pues que tengamos cada vez pues mejor calidad de vida o un desarrollo ahí implícito. Porque a veces los papás como que no te dan mucha importancia en la educación, que es un caso, pero las mujeres como se insisten y pues cómo se esfuerzan y logran pues con todo el sacrificio de ellos, porque a todos los que no tienen pocos recursos hacen 1000 cosas para lograr pues un objetivo. Bueno, sí, pues hay mucho por discutir. Creo que será motivo para otra reunión quizás en el futuro. Muchas gracias. Ya nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Gracias.